¿No te has preguntado por qué parece que nadie se atreve a decir la verdad sobre las mujeres? Vivimos en una sociedad que, con una mezcla de romanticismo e ingenuidad, las presenta como seres moralmente superiores, inofensivos, casi sagrados, como si fueran incapaces de ejercer poder de forma silenciosa, de actuar con estrategia, de incidir con intención. Pero, ¿y si toda esa imagen fuera una construcción? Un relato cuidadosamente fabricado, no por maldad, sino por miedo. Friedrich Nietzsche, uno de los filósofos más desafiantes de la historia, se atrevió a decir lo que nadie quería decir ni escuchar, no para atacar, ni para adorar, sino para comprender. Él no odiaba a las mujeres, tampoco las idealizaba, las observó con una mirada desnuda, libre de los velos que la cultura impone. Para Nietzsche, la relación entre hombres y mujeres nunca fue un cuento de hadas. Fue un campo de batalla silencioso donde se cruzan el instinto, la supervivencia y el poder. Y cuanto más contemplamos el presente, más aterradora parece su lucidez. Este no es un discurso de odio ni una exaltación ciega hacia los hombres. Es una invitación a observar la realidad, a dejar de repetir lo que otros quieren que digas, a mirar más allá del mito y enfrentar una verdad que, aunque incomoda, puede liberarte. Porque Nietzsche no trajo consuelos, trajo claridad. Si ya estás harto de tantas mentiras, si de verdad quieres mirar más allá de las ilusiones románticas y entender cómo es realmente el juego, entonces prepárate, porque una vez que entiendes cómo Nietzsche veía a las mujeres, ya no puedes volver a mirar el amor, el poder o la identidad con los mismos ojos. Según Nietzsche, los hombres no aman de verdad a las mujeres reales. Aman la idea que han creado de ellas, una fantasía que construyen para sentirse seguros, inspirados, incluso superiores, una imagen de ellas construida con expectativas, miedo y necesidad. Miedo a una mujer emocionalmente libre, sexualmente autónoma, que no necesita ser salvada. Así que los hombres disfrazan ese miedo de romanticismo, se engañan a sí mismos hasta que la realidad les toca la puerta. Esa fantasía no nace de la admiración, sino del deseo de control. Idealizan a las mujeres como dulces, frágiles, puras, pero al hacer eso, las despojan de su humanidad. Las convierten en símbolos, en espejos de sus propias inseguridades. Y cuando la realidad aparece, se sienten traicionados. No porque ella haya cambiado, sino porque ya no pueden sostener la ilusión. La mujer ideal, según Nietzsche, no es una persona real, sino un personaje inventado por hombres que no saben cómo lidiar con la complejidad del espíritu femenino. En lugar de enfrentarse a esa complejidad, los hombres transformaron a las mujeres en símbolos de la virtud, de la belleza, de la salvación emocional, y al hacer eso, les robaron su autonomía. Nietzsche veía en esa idealización una cobardía. El hombre que no soporta ver a la mujer como realmente es, instintiva, compleja, estratégica y guiada por un tipo diferente de poder, se refugia en el romanticismo, disfraza su miedo de amor, cierra los ojos ante la verdad y lo llama virtud. Pero la mujer no es débil, solo ha aprendido a operar de otra manera. No son mejores ni peores, simplemente funcionan diferente y la sociedad las trata diferente. Son un misterio para muchos hombres, no porque sean incomprensibles, sino porque esos hombres prefieren no intentar entenderlas. Prefieren mantener viva la ilusión que ellos mismos crearon antes que enfrentarse a la realidad. Nietzsche veía eso como una de las mentiras más grandes de la sociedad, que para amar a una mujer, el hombre necesita cegarse ante quien es ella en realidad. Él nunca vio a las mujeres como frágiles, al contrario, las consideraba maestras de un tipo distinto de fuerza, una fuerza que no grita, pero que susurra, que controla desde lo oculto,
mientras que el poder de los hombres se exhibe a través del estatus, la imposición o la violencia. Nietzsche creía que las mujeres habían desarrollado un dominio más refinado, más sutil, pero igual o más eficaz. Durante siglos, excluidas del poder formal, las mujeres desarrollaron una inteligencia sutil. No podían gobernar ejércitos ni dictar leyes, así que aprendieron a influir desde las sombras a través del encanto, la seducción y la inteligencia emocional. En el arte de lo simbólico, el gesto, la palabra, la emoción. Mientras los hombres construían imperios con fuerza, las mujeres moldeaban a los hombres que los lideraban. Su poder era invisible, pero no por ello menos real. Nietzsche se dio cuenta de que las mujeres tenían el don de guiar sin mandar, de conquistar lealtad sin imponer fuerza, de obtener protección sin exigirla. Su poder era social, psicológico, construido a partir de una conciencia profunda de la naturaleza humana, su comportamiento y las dinámicas sociales. Ellas sabían, como nadie más, que movía a los hombres, el deseo, el ego, el orgullo, y aprendieron a moldear todo eso sin enfrentamientos, no por malicia, sino por supervivencia. Nietzsche admiraba esa fuerza. No era una alabanza vacía. Era el reconocimiento de un tipo de dominio que no necesita gritar para hacerse sentir, que seduce, persuade, transforma, sin levantar la voz, pero también advertía: no subestimes ese poder, porque justamente por ser invisible es aún más difícil de resistir. Él creía que las mujeres poseían un instinto estratégico, la capacidad de hacer que los demás actúen conforme a los intereses de ellas sin que ellos se dieran cuenta de que están siendo dirigidos, y por eso no se les veía a ellas como las culpables de la historia, eximiéndolas de las consecuencias, pero aún así ellas eran las estrategas silenciosas e invisibles a los reflectores, pero presentes en cada decisión. La mujer, para Nietzsche, no es un ser pasivo, sino una estratega. No actúa por malicia, sino por necesidad. Su intuición no es un don místico, sino un refinamiento del instinto. Aprendieron a leer el alma humana no para engañar, sino para sobrevivir. Y lo hicieron con una maestría que la historia pocas veces ha querido reconocer. Nada de esto era adulación. Era una bofetada a las creencias ingenuas de su época. La sociedad veía a las mujeres como pasivas, dependientes. Nietzsche las veía como calculadoras, intuitivas y extremadamente conscientes del impacto que generaban. Nietzsche creía que los seres humanos no se mueven por la verdad, sino por las apariencias. Mientras muchos hombres confundían apariencia con esencia, Nietzsche veía que las mujeres comprendían esa diferencia con una precisión milimétrica. Sabían que la máscara no era el rostro, pero también sabían que la máscara era esencial. En un mundo que las juzgaba por cómo lucían más que por quienes eran, dominar la percepción era, sencillamente, dominar el juego. Y si el control sobre la percepción significa control sobre el resultado, entonces dominar la apariencia se convertía en la práctica de dominar todo el juego. Mientras muchos lo llamaban vanidad o simple encanto femenino, Nietzsche lo veía como algo mucho más profundo, una lectura instintiva y refinada de la naturaleza humana. Nietzsche no veía esa atención a la apariencia como algo vacío o superficial. Para él era estrategia. Creía que, en un mundo que siempre negó el poder directo a las mujeres, ellas aprendieron a dominar por medio del campo de la percepción, belleza, delicadeza, inteligencia social. Todo eso no eran adornos, eran herramientas de supervivencia en una sociedad donde el valor femenino estaba constantemente ligado a cómo eran vistas. Nietzsche no lo llamaba vanidad, lo llamaba inteligencia. No lo veía como debilidad, sino como estrategia. Y en esa estrategia descubría una forma de poder que pocas veces se nombra,
pero que define la dinámica humana con una fuerza silenciosa. Para él, la moralidad femenina no era una esencia divina, sino una adaptación, una forma de vestir la vulnerabilidad con virtud, de convertir la paciencia y el sacrificio en herramientas de influencia, no por engaño, sino por supervivencia digna. Y así, en lugar de rebelarse abiertamente contra las reglas del juego, las mujeres las doblaron desde dentro. No buscaron el trono, moldearon al rey. Para Nietzsche, la verdad en las relaciones humanas nunca es sencilla, porque en un mundo donde lo que se aparenta importa más que lo que es, la voluntad de parecer se vuelve tan o incluso más poderosa que la voluntad de ser. Las mujeres, al vivir al margen del poder institucional durante siglos, terminaron refinando ese talento para dominar la superficie. Y Nietzsche veía eso como una especie de genialidad silenciosa, un tipo de maestría que pocos reconocen, pero que controla casi todo lo que hay debajo. En una sociedad que aún hoy lucha por ver la verdad sin miedo, Nietzsche nos dejó una advertencia. Quien tiene el verdadero poder rara vez necesita demostrarlo. Y en el arte de lo simbólico, lo emocional y lo instintivo, las mujeres han sido, y siguen siendo, maestras. Ellas no se aferran a la realidad cruda, sino a la forma en que las personas quieren que sea esa realidad. Por eso saben instintivamente que nadie se enamora de lo real, sino de aquello que parece seguro, bello, deseable. Al moldear la forma en que son percibidas, no solo están reaccionando al mundo, también lo están moldeando. Él no lo llamaba falsedad para nada. Admiraba esa capacidad de navegar en un mundo hostil donde sobrevivir no requería armas, sino disfraz, presencia, actuación. Mientras muchos hombres confundían apariencia con esencia, Nietzsche veía que las mujeres distinguían esas dos cosas con una claridad precisa. Sabían que la máscara no era el rostro, pero también sabían que la máscara importaba mucho más de lo que nos gusta aceptar. Las mujeres tuvieron que aprender a jugar ajedrez en un tablero donde vieron a la emoción y manipulación como sus únicos recursos ante la fuerza bruta del hombre, y eso para él tenía menos que ver con feminidad y más con supervivencia, con un instinto afilado, no para engañar, sino para no ser devoradas por un sistema que siempre las había relegado a un segundo plano. Nietzsche también veía que esa fuerza silenciosa venía envuelta en virtud, y ahí es donde toca un punto delicado. Él creía que la moralidad femenina no era algo neutro, universal ni divino. Era una adaptación, un mecanismo creado para asegurar espacio, protección e influencia en un mundo que le había entregado el poder bruto a los hombres. Las mujeres entonces aprendieron a transformar la paciencia, la humildad y el sacrificio en virtudes admiradas, y crearon a partir de eso una narrativa donde su vulnerabilidad era su grandeza. No porque eso fuera esencialmente verdadero, sino porque era estratégicamente eficaz. Él no veía eso como una mentira, lo veía como inteligencia, una forma de subversión suave, una manera de doblar estructuras sin enfrentarlas directamente. Nietzsche creía que la mujer había aprendido a moralizar su propia debilidad, no para fingir superioridad, sino para sobrevivir con dignidad. Así crearon una fuerza escondida dentro de una imagen de dulzura y contención en la que la sociedad, desesperada por mantener alguna sensación de orden, aceptó esa actuación como si fuera naturaleza, como si fuera pureza. Pero para Nietzsche, detrás de todo ese teatro, lo que existía era instinto, instinto de preservación, instinto de control. Y cuando las mujeres hablaban de justicia, él escuchaba cálculo. Cuando apelaban a la moral, él veía estrategia, no por malicia, sino por necesidad. La postura moral, según él, nunca fue neutral. Era una actuación, era un arma, especialmente para las mujeres moldeadas por siglos de dependencia y desigualdad.
Nietzsche creía que ellas aprendieron a luchar silenciosamente, con emociones, con valores, una moralidad que desarmaba al otro sin mostrar nunca la hoja de una espada. Y todo eso no lo asustaba, lo fascinaba, no porque él viera ahí sumisión, sino resistencia disfrazada. Nietzsche vivió en una época en la que se esperaba que las mujeres fueran pasivas, sumisas, obedientes, confinadas a los roles domésticos. Pero aún así, ya veía venir la tormenta. Mujeres que comenzaban a cuestionar, a desafiar, a ir más allá de los papeles que la historia les había asignado. Y no se sorprendía. Se inquietaba porque él creía que la fuerza de las mujeres siempre había sido subestimada, no porque fuera invisible, sino porque estaba a la sombra de su marido. Su poder era sutil, indirecto, envuelto en suavidad. Pero, ¿qué sucede cuando ese poder ya no se obliga a ocultarse o detenerse? ¿Qué pasa cuando las mujeres ya no necesitan a los hombres para protegerse, validarse o definirse? Nietzsche temía que la aparición de la mujer independiente sacudiera los mismos cimientos de la sociedad, no porque pensara que las mujeres eran incapaces, sino porque creía que la mayoría de los hombres no estaban preparados. El hombre promedio, educado para sentirse superior a la mujer por defecto, se sentiría profundamente amenazado por una mujer que ya no necesita su fuerza, su ingreso o su aprobación. Y esa amenaza no se manifestaría como respeto, sino como resentimiento. Nietzsche sabía que una mujer liberada de la dependencia se convierte en una fuerza de enorme poder. Se vuelve directa, asertiva, egoísta sin disculpas. Se vuelve alguien que se define a sí misma. Y ese tipo de mujer, Nietzsche creía, aterrorizaba a un mundo construido sobre ilusiones reconfortantes. Él no escribía esto para celebrar ni para condenar. Lo escribía como una advertencia. El futuro no se moldearía con equilibrio, sino con disrupción. La llegada de la mujer independiente no traería armonía, provocaría conflicto, confusión, una dolorosa redefinición de la identidad para ambos sexos. Porque cuando las mujeres dejan de pedir permiso, el viejo mundo pierde el control. Y para Nietzsche eso era inevitable e irreversible. Él no escribía sobre las mujeres para insultarlas, lo hacía para arrancar las fantasías, porque para él la verdad era sagrada, incluso cuando dolía. Pero lo que muchos malinterpretan es que su filosofía no estaba basada en el resentimiento, sino en la claridad. Y en esa claridad, Nietzsche veía una posibilidad. Una que iba más allá de los juegos interminables de dependencia, control y negación. Veía la oportunidad de algo más grande. Nietzsche creía que la mayoría de las relaciones entre hombres y mujeres estaban construidas sobre ilusiones mutuas, cada uno proyectando lo que es sobre el otro, cada uno escondiendo debilidades, cada uno tratando de ganar un juego sin siquiera admitir que estaba jugando. Pero, ¿qué pasa cuando ambos dejan caer las máscaras? ¿Qué ocurre cuando el hombre ya no idealiza ni proyecta inseguridades y la mujer ya no miente de sí misma ni manipula? Cuando ninguno de los dos busca controlar mediante el encanto o el dominio, sino que se encuentran con plena conciencia de quiénes son y qué representan. Esa posibilidad, decía Nietzsche, era rara, pero no imposible. Exigía la muerte del sentimentalismo, el rechazo de los roles heredados y la valentía de presentarse el uno al otro no como salvadores ni enemigos, sino como iguales en poder, iguales en oscuridad e iguales en potencial. No iguales en todo, pero sí igualmente humanos, igualmente falibles, igualmente capaces de trascender. Y para llegar a ese punto es necesario soltar el resentimiento. El hombre debe dejar atrás su amargura hacia la mujer que ya no lo necesita y la mujer su rabia hacia el hombre que alguna vez la encerró. Solo entonces puede emerger algo más profundo, no una reconciliación romántica de los sexos,
sino una redefinición total de lo que significa conectar. Nietzsche no prometía que esto fuera fácil. Sabía que la mayoría jamás llegaría a ese lugar, pero también sabía que unos cuantos sí lo harían. Aquellos que estuvieran dispuestos a abandonar la comodidad por la verdad, la fantasía por la realidad. Y entre esos pocos podrían hacer un nuevo tipo de relación, una que no se basara en ilusiones ni en miedo, sino en fuerza compartida. No en dominación, sino en un devenir mutuo. Este no es un mensaje para que odies ni para que te rindas. Es un llamado a ver, a soltar la fantasía, a mirar con profundidad el alma femenina no como un mito, sino como lo que realmente es, una fuerza que ha aprendido a sobrevivir, a resistir y a moldear el mundo sin permiso, pero con una precisión tan afinada que casi nadie lo nota. Llegaste hasta el final de este video. Algo dentro de ti reconoció la verdad detrás de las palabras. Quiero agradecerte por haberte quedado, porque no se trata solo del tiempo invertido, se trata de coraje, la valentía para enfrentar temas que la mayoría prefiere ignorar, para mirar las relaciones humanas con ojos más lúcidos, más sinceros y tal vez un poco más curiosos también. Y antes de que te vayas, déjame contarte algo rápido. Yo crecí creyendo que el amor era como en las películas, armónico, mágico, idílico, pero fue solo después de muchas frustraciones que entendí. El amor verdadero comienza cuando nos entendemos y conocemos a nosotros mismos para luego entender a las mujeres, sus deseos, su naturaleza y aceptar la realidad. Y eso es justo lo que intento hacer aquí con estos videos, generar un espacio para hablar abiertamente de sentimientos, poder, seducción, identidad, con profundidad y sin miedo. Todo lo que forme a un hombre completo. Así que si tú también sientes que necesitas más conversaciones como esta, más verdad, más filosofía, más provocaciones que hacen que la mente dé vueltas y que el corazón lata con fuerte y rápido, suscríbete al canal, deja tu like y cuéntame en los comentarios. ¿Cuál fue la parte de este video que más te hizo pensar? ¿Qué verdad te sacudió por dentro? Tu comentario puede ser el punto de partida para nuestra próxima reflexión. O simplemente comenta ahora entiendo más para que tu cerebro fije el entendimiento que acabas de tener. Y quién sabe, quizá tu comentario también sirva para inspirar a alguien más que ya está cansado de las mismas historias de siempre. Ahora, si este video te movió por dentro, hay más esperando por ti. Haz clic en alguno de los videos que están apareciendo aquí en la pantalla. Nos vemos allá y una vez más, gracias por haber llegado tan lejos.